Doy a grabar, ya esto lo edito a la parte previa, cuando tú me digas. Bueno, cuando quieras, no hay problema. Perfecto, pues tenemos aquí en este programa, primero decir que muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Juan Lancami Investigaciones para 101 UNICEF, Total News Agency, y tenemos a un gran invitado que fue quien estrenó la sección de Juan Lancami Investigaciones, ni más ni menos que el doctor y profesor Jorge Corrado, que es abogado, diplomado en la Universidad de Buenos Aires, ha cursado la maestría en geopolítica y estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. O sea, trayectoria impresionante. En la misma institución es egresado del curso anual de extensión en inteligencia estratégica dependiente del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. Es director general del IVA, Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Y si alguna cosa quiere añadir nuestro invitado, pues que le añada Jorge Corrado, profesor y doctor, abogado. Bueno, una trayectoria impresionante. Traemos un tema delicado, pero bienvenido de verdad. Esto de tenerte aquí para mí es como dar la bienvenida al padrino del comienzo del Bueno, canal. no, Juan, por favor, muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a la audiencia, que se ha incrementado muchísimo y la verdad te felicito por la convocatoria que siempre tenés con todos estos temas de actualidad. Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias de verdad por tomar una parte de tu tiempo para venir aquí, para comentar, porque hubo mucha gente que me ha preguntado el tema del 5G, se quedó con la incógnita de esa opinión última. Eso ya, en un momento dado del programa lo comentamos, o sea, retomamos ese primer Mm. punto, pero ya cuando entremos en la fase final. Bueno, hoy toca un tema que, vamos a ver, preocupa. Preocupa porque estamos en una guerra híbrida, crisis de seguridad y crimen organizado. Hoy mismo has publicado este artículo, si quieres citar la website donde lo has puesto o donde lo han puesto para un poco que la audiencia se habitúe y diga, vamos a seguir aquí, vamos a ir a ese punto. Y bueno, pues podemos hablar, ¿no? De cómo está la crisis de seguridad y crimen organizado y sobre todo los recursos, ¿no? Adelante, profesor Bueno, Jorge Corrado, adelante. muchas gracias, Juan. Sos muy amable siempre. Bueno, generalmente los artículos académicos los publicamos en nuestra página del instituto, pero también en el medio Total News, en el cual somos columnistas digamos, académicos o de opinión, y en la página también de Insight, a veces también en la página que tú colaboras, así que tiene amplia difusión. El tema que vamos a hablar hoy, que tú me consultas, es realmente muy importante porque de alguna forma el concepto de crimen organizado es algo que en todo el mundo hoy se está estudiando y se está discutiendo, especialmente digamos, por la cualidad de la agresión que están sufriendo los estados. Es decir, nosotros sabemos muy bien que hasta la década del 60 había dos grandes líneas de acción en los estados, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa. Por un lado tenías las estructuras de defensa que empleaban las Fuerzas Armadas y que preveían, respondían a la agresión externa, es decir, a la guerra clásica o convencional. Cuando hablamos de convencional es porque está regulada por la Convención de Ginebra sobre el derecho de guerra, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero había una marcada diferencia con lo que es la seguridad pública, que específicamente se regulan internamente en los estados a través de los códigos penales o la legislación penal. Lo que ocurre es que a partir de la Guerra Fría, especialmente la década del 50, en América Latina estamos hablando, a partir de la toma de Castro y el poder el 1 de enero del 59, la Guerra Fría, digamos, alcanza una dimensión no tan fría para América Latina, porque no te olvides que se llama fría porque existía el arsenal nuclear. Es decir, en el área norte existía un concepto estratégico que se llama la disuasión, que se daba a través de la carrera armamentística y la disuasión que las dos grandes estructuras de poder luchaban en esa guerra mundial.
Yo te hago una pequeña aclaración. Las guerras mundiales no son las guerras que participan muchos países, como actualmente se cree. La guerra mundial es aquella en donde se califica como mundial por la cualidad del poder que está en disputa. Es decir, cuando dos estructuras imperiales, digamos así, luchan por el predominio o por la hegemonía, digamos así, a nivel global, es una guerra mundial. Te doy dos ejemplos. Las guerras púnicas, siglo III antes de Cristo, fueron una guerra mundial, porque se estaba disputando el mundo conocido, que era el Mediterráneo, entre Cartago y Roma. La guerra de sucesión española, 1710, fue una guerra mundial, porque estaba en pugna el imperio marítimo español con un contrincante o con un, digamos así, enemigo que quería apropiarse de esa estructura, que era el imperio, digamos, británico y eventualmente también el holandés. Entonces, ¿a qué voy con esto? En el 47 surge una nueva guerra, pero está el arsenal nuclear de por medio. Por ende, para el norte fue fría, pero para el sur fue tibia, como mínimo. ¿Por qué? Porque, digamos, la estructura marxista, vos sabés muy bien que en la Unión Soviética en 1917 hay una revolución y es la primera vez en la historia de la humanidad que el sistema marxista o comunista se implementa en la práctica, digamos. El libro es de 1949 de Marx, pero recién en 1917 se aplica. La estructura conceptual del marxismo es la lucha de clases, es decir, la lucha permanente, la guerra permanente, si lo querés llamar así. Pero ¿qué ocurrió? Esa lucha se transformó después en una lucha por la hegemonía de las áreas que disputaba su rival. Es decir, sabemos muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias emergentes son la Unión Soviética y Estados Unidos. El área americana quedó, digamos, bajo la órbita o la esfera del poder americano. Por ende, la introducción del marxismo en Cuba fue la plataforma para el desembarco o la propagación de esa estructura de poder en el resto de América. No te olvides lo que decía Che Guevara, tenemos que crear 1, 2 o 3 o 100 Vietnam, ¿entendés? En América Latina. Entonces, esa estructura se empieza a expandir a lo largo de la década del 60, pero hasta ese momento, estaba bien marcada la diferencia entre la seguridad pública, es decir, por ejemplo, un robo, una estafa, un grupo de delincuentes roban un banco, y lo que era la agresión militar estratégica. Pero como esta agresión suponía una agresión en los 5 factores de poder, no te olvides que el comunismo no actúa solamente con las armas, que es lo que vamos a ver, o sea, estamos haciendo un puente entre el pasado y el presente. El comunismo actúa en los 5 factores de poder. El poder se descompone como los 5 dedos de una mano en el factor político, el económico, el tecnológico, el social o psicosocial y el militar. Entonces, la estrategia que desarrolla la Unión Soviética es fundamentalmente de este tipo. Es decir, es militar, pero no en su totalidad, sino que, digamos, se mete en la sociedad como una estructura cultural, digamos, de desmembramiento de los valores culturales. Por eso se une el libro de Marx con el libro de Gramsci. Gramsci, lo hemos hablado ya, un autor italiano, presidente del Partido Comunista Italiano, que escribe los cuadernos de la cárcel porque estuvo detenido por Mussolini en la década del 20 y del 30, y él habla ahí de la guerra cultural. Es decir, socavar los cimientos del poder, pero no a través de la guerra armada, sino a través de la contracultura, desestructurar los valores centrales de una sociedad. Las dos maniobras se juntan en la década del 60 y comienzan a desarrollar una guerra interna en los estados, a los cuales los agarra totalmente desprevenidos. ¿Por qué? Porque todos los estados estaban preparados para la guerra convencional, pero no para una guerra interna. Entonces, ¿qué ocurrió? Muchos estados actuaron sin ley, algunos actuaron a medias, otros actuaron de mejor forma, pero el abanico se amplió, el espectro del conflicto se amplió. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando cae el muro de Berlín, en el año 89-91, todas esas estructuras, algunas fueron derrotadas por las estructuras de gobierno de los distintos países, pero otras permanecieron. Por ejemplo, la FARC, Sendero Luminoso, el ELN, es decir, estructuras que originariamente eran grupos guerrilleros revolucionarios.
castro-guevarista, digamos así. Pero que al acabarse el financiamiento de la Unión Soviética, precisamente se encuentran en áreas donde hay producción de estupefacientes, especialmente la cocaína. Entonces ahí comienza a imbricarse y comienza a autoabastecerse de recursos, ¿m?, con el tema del narcotráfico. Y surge a lo largo del tiempo lo que nosotros llamamos como amenaza estratégica, que es el narcoterrorismo, es decir, la unión de los grupos, de remanentes, grupos guerrilleros que quedaron de la Guerra Fría, con las estructuras narcotraficantes. Ahora, el crimen organizado es una gran estructura mundial que abarca las amenazas más importantes que las sociedades tienen hoy. Por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de órganos, el ciberterrorismo, los ciberataques. Entonces nos encontramos con lo que en teoría hoy se llaman las nuevas amenazas a la seguridad. ¿Pero por qué nuevas? Porque se potencia con la etapa civilizatoria que vive la humanidad. Te doy un ejemplo. La humanidad vivió tres grandes etapas civilizatorias, es decir, de manejo de poder. Hasta 1780, el poder lo retenía quien tenía los territorios. ¿Por qué? Porque ahí estaban los recursos naturales, el oro, la plata, ¿m?, y quien dominara esos territorios tenía el poder, podía manejar las voluntades. Cuando se surge la revolución industrial en Inglaterra, por el descubrimiento de la máquina al vapor, en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta las bombas atómicas, ¿quién tenía el poder en el mundo? Los estados industriales, los que tenían la tecnología industrial. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, la Rusia de los Ares, Japón, ¿eh? No los que tenían las tierras, pues los que tenían la tierra eran proveedores de materias primas, pero el poder lo tenía el que tenía la tecnología y la industria. Pero ¿qué ocurre? En el año 45 surgen las bombas por un lado, que para mí es el máximo desarrollo industrial, de tecnología industrial, y precisamente en esos años se crea la computadora. Entonces, para mí, ingresamos en esta etapa de la civilización, que es la etapa del conocimiento, de la tecnología del conocimiento. ¿Quién tiene el poder hoy en el mundo? Aquellos países que pueden manejar la tecnología de la información. No ya los que tienen los recursos naturales, no ya los que tienen la industria, como China. Si no tenés tecnología, no sos poderoso. Por eso a la vanguardia del mundo sigue estando Estados Unidos, Japón, Alemania y algunos países tecnológicos. China todavía le falta. Para alcanzar ese rango, lo está tratando de conseguir, pero le falta la tecnología y, digamos, la energía. ¿Mm? O sea, China es un país, no es un país con grandes recursos energéticos, lo está tratando de conseguir, pero todavía no lo es. Y militarmente todavía no puede empardar o igualar a Estados Unidos. Entonces, nos encontramos en una etapa en donde los estados, que en general tienen estructuras férreas, anquilosadas, burocráticas, difíciles de modificar rápidamente, agredidos por estructuras nuevas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se confunde muchas veces el crimen organizado con el delito común. Por ejemplo, una banda de contrabandistas dice, es crimen organizado. No. Mira, el crimen organizado tiene varias cualidades. Por ejemplo, es multinacional, transnacional, es decir, no opera solamente en un país. Por ejemplo, la cocaína que se consume en España o en Dinamarca proviene de Perú, o de Bolivia, o de Colombia. ¿Entendés? Es decir, y se lava quizás en un paraíso fiscal. Entonces, la característica es la transnacionalidad. Segundo, como característica, el movimiento de mucho capital, mucho dinero, mucho capital. Porque son estructuras, digamos, como una empresa multinacional, pero ilegal, ¿no? Y el punto más importante para mí, que distingue al crimen organizado de cualquier otro delito, si quieres llamarlo así, es su capacidad de guerrear contra el Estado. Es decir, la estructura del crimen organizado tiene los 5 factores de poder que te acabo de mencionar. O sea, esos factores de poder es el poder real, no importa que sea legal o ilegal. Y viene desde los egipcios. O sea, los romanos también los tenían los 5. Te lo repito, el político, el económico, el social, el tecnológico y el militar, o sea, el de fuerza.
El crimen organizado lo tiene. Entonces, esa es la cualidad esencial. Porque un grupo de crimen organizado, si el Estado se contrapone, es capaz de hacerle la guerra. Puede guerrear contra el Estado. La explicación que estás dando es muy importante, es decir, yendo al hecho sobre la descripción del llamado crimen organizado. Hemos tenido, y esto está en la historia, etapas que el crimen organizado era más que un gobierno. Y digo esto porque habían países que negociaban con el crimen organizado en un tratado de paz. Y esto lo hemos visto y lo puedes confirmar tú, Jorge, que has vivido a lo largo de la historia esas etapas. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, Colombia, ¿no? Lo has mencionado. Pues, por ejemplo, teníamos a un personaje llamado Pablo Escobar Gaviria, que este señor llegó a ser diputado. Y es un caso totalmente extraordinario, y digo extraordinario, de cómo él llegaba a las masas. Y aquello fue un peligro. O sea, siempre se ha dicho que el fin de Pablo Escobar fue entrar en política. No es que lo diga yo, porque soy un ignorante en el caso sobre el tema de terrorismo y narcotráfico en Colombia. ¿Por qué? Porque eso sabe más otra gente que tiene más conocimiento interno. Entonces, si hablamos de Colombia, pues podemos hablar de Nicaragua. Nicaragua también tuvo un asunto muy delicado, el famoso caso del Irán Contra, ¿no? Que era pasar información al otro bando. Luego teníamos a Oliver North, que era un coronel importantísimo de los Estados Unidos. Pero bueno, Así es. no es que quiera mencionar esto como crimen organizado, aunque se ha considerado también incluso un caso de traición a un bando y al otro bando. Por lo tanto, hemos tenido en la historia, incluso en Oriente Medio, tenemos narcotráfico a gran escala. Hoy en día, Oriente Medio ocupa, ¿no? Según las estadísticas, el punto de control. Entonces, Jorge, te puedo preguntar, ahora en la actualidad, ¿quiénes son los amos del narcotráfico? Oriente Medio, ¿no? Digamos, de alguna Mira, manera. depende. Es muy largo esto de contar en pocos minutos, pero yo te quiero decir algo. Como te acabo de explicar, el crimen organizado tiene la cualidad de poder competir, si querés tomar un verbo bastante amplio. Pero te voy a dar un ejemplo. Mira, en Colombia, durante más de 8 años, se le dio a la FARC la posibilidad de tener casi el control total del 40% del territorio de Colombia, a través de negocios, o sea, de negociados con el gobierno, hasta que llegó el Plan Colombia en el año 2000. En México, por ejemplo, recién la semana pasada me mandaron un informe, desde el año 2006 hasta hoy han muerto 320.000 personas por motivo del crimen organizado. Es decir, imagínate, 6 veces más o 5 veces más de los muertos que tuvo Estados Unidos en Vietnam en 15 años de guerra, que fueron 59.000. Pero en México, casi 300.000 personas muertas, ¿entre qué? Militares, policías, gendarmes, políticos, ciudadanos, jueces, diputados, personas comunes que viven en un lugar determinado, civiles, secuestrados, etcétera. Ahora, yo te pregunto, ¿qué ejército invadió México? Ninguno, ninguno. Es decir, es un tema de descomposición del Estado. ¿Entendés? Entonces, vos hablaste de Escobar Gaviria. Por ejemplo, Escobar Gaviria, ustedes saben, iba a la selva y le preguntaba a los campesinos qué necesitan, un hospital. Bueno, yo se los hago. Necesitamos esto, yo se los hago, está bien, pero ustedes a partir de ahora trabajan para mí. Fíjate que ahí se invierte la relación de, digamos así, de respeto hacia el gobierno. Es decir, se quiebra la verticalidad que existe, porque sabés que nosotros vivimos en una república en la cual la soberanía la tiene el ciudadano y delega una parte de ese poder al gobernante para que administre la cosa pública, ¿está bien? Muy bien, como el Estado estaba ausente en ese lugar, Escobar Gaviria era el Estado, ¿entendés? Es decir, la clave es que el Estado sea fuerte, por eso yo siempre digo en las charlas o en las conferencias o en algún reportaje, que la principal amenaza estratégica hoy en América, Hispanoamérica, es la sobrevivencia del Estado. El Estado se está descomponiendo, si lo querés llamar así. Es como si fuese un edificio que vos pones una manguera en los cimientos y se está destruyendo por la humedad.
Entonces, América Latina tiene un gran problema. Vos en el mundo tenés dos grandes zonas de cultivo de, digamos, de narcotráfico que son las más importantes porque el opio es la droga más importante históricamente. Históricamente, la heroína que se extrae del opio es la droga más importante. Ahí tenés la zona de Afganistán, Irak, Irán, ¿eh? La zona de Medio Oriente es una zona muy importante de producción. Y la zona de Myanmar, Camboya, Laos, Birmania, la zona más hacia el lado de lo que, digamos, es China, hacia más al oriente. Pero en América del Sur vos tenés la cocaína, porque la cocaína es una droga que surge de la hoja de coca, que es una planta ancestral típica de la cordillera de los Andes. Es decir, vos no podés producir cocaína en Afganistán o en Dinamarca, pero es la droga quizás que llega a todo el mundo logísticamente, increíblemente, pero tiene una perfección en la logística increíble, porque hay consumidores de cocaína en Alaska. ¿Cómo llega habitualmente todos los días con un precio más o menos estándar a todos los lugares del mundo? Entonces eso significa que debe haber estructuras supranacionales que establezcan la logística. Si no es imposible. Ahora, siempre hay que ver la ruta del dinero. Es decir, siempre la clave del poder está en el dinero. Es decir, bueno, ¿cuáles son las estructuras? Si decimos que el narcotráfico es uno de los primeros o principales negocios del mundo, porque te doy un ejemplo. En la montaña de Colombia un kilo de cocaína vale $2.000, $1.500, $2.000, pero en España vale 50.000 y en Japón vale 200.000. Entonces, un mismo producto trasladado geográficamente de un lugar a otro del mundo aumenta 500 veces su valor. Y el petróleo tiene ese margen de ganancia. Entonces, eso en alguna estructura debe ser transformado en dinero limpio. Quería preguntarle una cosa, profesor Jorge, y diré eso porque soy su alumno, entonces estamos aquí lo que es dando una charla a lo más curioso. Mira, Sí. fíjate que lo que has nombrado, los 5 poderes, bueno, que eso si quieres lo vuelves a mencionar porque si no es un lío yo ponerme aquí a mencionar los 5 poderes, el Sí. último que es el militar, ese es el que se me ha quedado grabado, el gobierno, la política, etcétera, ¿no? Pero hay algo fundamentalmente, o sea, hay estados que el Estado principal no los toca, viene un terrateniente, que esto sería el ejemplo de Pablo Escobar, y él es el soberano, se declara patriarca, ¿no? Pero no es el caso ya que siempre se hable de Pablo Escobar, porque bueno, ya está fallecido, ya eso, enterraron esa leyenda, ¿no? Leyenda entre comillas, vamos a dejarlo así porque hay fanáticos y ya sabemos cómo luego pues, se las hasta traen. se hizo una serie, ¿no se hizo una serie en Netflix? Sí, Narcos, sí, pero bueno, Netflix, mira, prefiero saber la verdad por informadores como vosotros, expertos de la materia. Es que yo no tengo Netflix. Yo te voy a decir una cosa sola, porque Venga, muchas cosas en público no se pueden decir, pero te voy a decir una cosa. Hay una foto emblemática de hace más de 20 años del presidente de Wall Street, Richard Grasso, con Tiro Fijo. Tiro Fijo era el líder de la FARC. En la selva de Colombia. Los dos abrazados. Hostia. Te lo dejo ahí. Te pongo un punto. Sí. Escúchame, te pongo un punto y a pocas palabras vas a poner entendedor. Bueno, eso ya que la gente busque esa información del de Wall Street con el de las FARC, pero crimen organizado y sobre todo crisis de seguridad, es decir, los estados se están quebrando, porque exacto. Mira, hay una cosa y es un hecho de razón única. Crisis de seguridad es un chantaje al Estado, porque hay grupos que chantajean al Estado. Te voy a poner un ejemplo, no voy a nombrar lo que es, pero te voy a poner ese ejemplo que le he puesto a la gente que ignora esa causa. Cuando ha habido un terrorismo en un dicho país, los presidentes de esas naciones han hecho cosas raras después. Es decir, han tomado acciones favoreciendo a los que han atentado en la nación que no es suya. ¿Qué significa esto si nos tiramos a analizar una teoría de la conspiración, entre comillas, teoría a medias, que muchos de ellos lo han dejado hacer? Porque se podría nombrar la de chantajes que ha habido a lo largo de la historia que luego han salido corriendo estos líderes. Ahora, crimen organizado,
Vamos a poner el ejemplo. ¿Cuántos altos cargos del mundo de la política, de la finanza, se han reunido con capos o magnates del narcotráfico? Dame droga o te dejo aquí un punto estratégico. O sea, una zona portuaria donde está la ley de almirantazgo para que no te detengan o que venga una banderita de Arabia Saudí y pasan la droga al barco. Pero, Jorge, es que esto no es que lo quiera afirmar porque no es mi caso, pero esto que estoy diciendo, me imagino que en tu tesis o investigación o conocimiento de causa, sabes perfectamente que los Mirá, chantajes de para que Estado haya y los... narcotráfico, Sí, Juan, para que haya narcotráfico se tienen que dar tres condiciones. Primero, tiene que haber acceso a las redes de poder. Eso se da a través de la corrupción. Porque el narcotráfico maneja, vuelvo a repetir, es uno de los principales negocios mundiales, quizás el más importante, por ende tiene que tener acceso al poder. Si no, es imposible, ¿entendés? Ahora, no todo el poder, pero muchas veces dentro de una estructura de poder, las áreas claves quizás estén dominadas. A veces en una ciudad, te digo en todo el estado, pero a veces en algunas ciudades. Está pasando, por ejemplo, en Argentina, en la ciudad de Rosario. O sea, si comparamos Rosario con México, todavía es una cuestión homeopática, pero es un camino que va al agravamiento, ¿entendés? Primero tiene que haber acceso al poder. Segundo, mucho capital, es decir, mucho dinero dando vuelta porque son negocios que exceden lo que nosotros hasta nos podemos imaginar. Y tercero, debe haber aparatos de violencia propios. ¿Por qué? Como es un negocio ilegal, en términos generales, cuando vos incumplís un contrato, vos decís, bueno, mira, te vendo 1 kilo de droga, vos no me lo pagás, no puedo hacer un juicio, una demanda. Entonces ahí empiezan a surgir aparatos de violencia, ¿entendés? Que pueden ser a veces públicos y a veces privados. Entonces, vos hablaste de la crisis de seguridad. ¿Por qué el crimen organizado afecta tanto a los estados? Y los destruye, los implosiona, como México. ¿Por qué? Porque hay una confusión conceptual académica. Se cree que el crimen organizado puede ser manejado por las policías. Y eso es un error. El crimen organizado debe haber, los estados deben tener un sistema de seguridad nacional o una estrategia de seguridad nacional que involucre a todos los poderes del Estado. ¿Entendés? Por ejemplo, en Argentina se cometió un error a nuestro criterio garrafal, que fue sacar a las Fuerzas Armadas de la planificación del Estado. Es decir, para cuestiones internas. Ahora, el tema es este, Juan. Las nuevas amenazas y el crimen organizado ya no es más interno o externo. Yo te hago una pregunta. ¿La pandemia es interna o externa? Es todo al mismo tiempo. ¿Entendés? Porque hoy el mundo está globalizado. Mirá, yo estoy en Argentina, vos estás en España. ¿Entendés? sí. Estamos online, estamos en tiempo real. Entonces, las amenazas, vos imaginate, si yo soy un líder de un grupo terrorista, aprieto un botón acá y vuela una torre en París. Claro. Entonces, ya no, la cuestión geográfica era propia de la Guerra Fría o previa a la Guerra Fría. Sí, previa y en ese momento Guerra Fría, que bajo el punto de vista, y eso coinciden los expertos geopolíticos y de estrategia militar, no ha acabado. No ha acabado, pero Jorge. Exacto, pero Sí, ¿sabés qué pasa? Que las nuevas amenazas y esto del crimen organizado ya excede, vos imaginate, 1 kilo de droga de Colombia llega a Argentina en menos de 48 horas. Al otro día está en el puerto de Buenos Aires. En 24 horas más está en un vuelo que va a Brasil. Después se embarca y a una semana está en África. Y sí. volvió, se vendió en Europa y al mes volvió ese dinero y se hizo un edificio. Ahora yo te pregunto, ¿eso es interno o externo? Es todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y cuál fue el error de los estados, especialmente en Iberoamérica? Fundamentalmente por una falta de capacitación, por un punto. Y segundo punto, por una cuestión ideológica, de sacar a las Fuerzas Armadas de la planificación. ¿Entendés? Sacarlas, como sacarlas del Estado, como que no existen. Entonces se les dieron a las policías la responsabilidad de prever y de resolver lo que nosotros llamamos amenaza estratégica al Estado. Es decir, el crimen organizado no es un delito del Código Penal, excede el Código Penal, está más arriba, ¿entendés? Entonces debe ser manejado por una estructura que incluya a las Fuerzas Armadas, incluya la seguridad regional como primer punto. ¿Por qué? Porque si la amenaza es transnacional y la cocaína viene de la montaña de Colombia, nosotros tenemos que tener un acuerdo en América del Sur de seguridad y defensa colectivo, como tiene Europa, por ejemplo, con la OTAN.
porque hay una amenaza que es transnacional y es común a todos los países. Eso no existe. Entonces, cada país trata de regular per se, ¿está bien? Pero es imposible hacerlo per se, porque además, las únicas personas o los únicos que se dedicaron toda su vida al planeamiento son las estructuras militares. ¿Entendés? Las policías no pueden planificar esto, porque esto es muy complejo. Es demasiado, es como si vos a Sí, un médico de guardia de un hospital le das para que opere una válvula cardíaca. No es que tenga mala fe, pero dada la complejidad de esa operación, no lo puede hacer un médico de guardia. por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Durante 20 años, estas amenazas se introdujeron en América Latina, en la sociedad, en el sistema político, han corrompido las estructuras estatales, los 5 factores de poder fueron minándose y hoy nos encontramos con que el tumor se ha expandido. Entonces a vos te empieza a explotar el delito común. Fíjate, es como, ¿viste el COVID? Te Sí, ingresó, te ingresó el virus. Al principio no tenés fiebre, pero a los 4 o 5 días comenzás con síntomas. ¿Está bien? Y empieza la fiebre. Bueno, esto empezó en América Latina hace 20 años, 30 años. Como no tuvo contención, hoy empieza a salir la destrucción dentro de las sociedades, porque hay otro efecto colateral. El marxismo residual, los grupos, digamos, marxistas, partidos políticos y grupos guerrilleros entroncaron en una misma línea a partir del Foro de San Pablo de 1990 y se empezaron a absorber recursos de algunas cuestiones de crimen organizado. Y entonces empiezan a socavar las estructuras constitucionales de los distintos países. Y hoy fíjate que a través de la opinión pública, a través del manejo de los medios de comunicación y a través de una campaña muy bien estudiada de subversión cultural, que empezó hace 20 años, hoy prácticamente América Latina está en manos de regímenes castrocomunistas chavistas, si querés llamarlo así. Pero no lo hicieron a través de una revolución armada, como era en la década del 60. Lo hicieron utilizando una estrategia ¿eh? híbrida, como vos nombraste muy bien, de implementar factores de fuerza con factores políticos. ¿Ves? Los 5 factores siempre hay que tenerlos en cuenta. Yo como profesor de estrategia es algo clave. Es como una caja de cambio que vos tenés 5 marchas. Político, económico, social, muy importante, el manejo de las masas por la información. Tecnológico, porque todo se hace por los medios de comunicación electrónicos, y el factor de fuerza. Pero el factor de fuerza ya no son ejércitos revolucionarios, son activistas, ¿entendés? Que prenden fuego un micro, que toman una plaza, que te ocupan un territorio, que cortan una calle, que te perturban una universidad. Es decir, la perturbación para poder descolocar al poder. Y hay un término clave, se llama feudalizar el poder. ¿Te acordás lo que era el feudalismo? sí, Eran sí, sí. estructuras autónomas de poder. Exacto. ¿Cuál es el objetivo del crimen organizado? Yo te diría, en algunos casos, no tomar el poder, como era la guerra revolucionaria, sino condicionarlo, cooptarlo y paralizarlo, pero que trabaje para mí, porque es más económico. Ahora, en algunos casos, la maniobra es tan inteligente y tan bien desarrollada que han tomado el poder. Te doy el caso de Chile, te doy el caso de Colombia. Bueno, Maduro, ya desde hace unos años, desde hace 20 años con Chávez, es el nexo con Cuba y con el manejo de todo esto que estamos hablando. Porque de ahí salen las estructuras de pensamiento para las revoluciones actuales. Que te vuelvo a repetir, ya no son armadas. Exacto. ¿eh? Exacto. Son revoluciones de otro tipo, que están muy bien estudiadas estratégicamente y que tienen una línea conceptual que viene de Sun Tzu, escúchame, Mao Zedong, en algunos casos Che Guevara, cuando pones una bomba, y también Gramsci, y también la escuela de Frankfurt. Es decir, todas las teorías de acción psicológica y de manejo de masas, de Adorno, y de otros especialistas de la década del 20. Es que entrando en la fase final, yo quería recordar un manual, porque tú has nombrado ese tema psicológico. Creo que este tipo se llamaba Gene Sharp, si no me falla los cálculos de la memoria, que él creó un manual para hacer falsas revoluciones. Y ese libro es muy conocido y se utilizó en el famoso Euromaidán de Ucrania.
¿vale? Ese libro era un tipo, si mal no me falla la información, que lo escribió, sí, porque se inspiró, y luego ese manual lo han usado las guerrillas europeas, los vandálicos, los separatistas. Digo separatistas porque hay varias facciones del separatismo. Unos son Claro. nacionalistas, ¿vale? Y digo nacionalistas que son los que quieren tener un Estado independiente, pero siendo soberanos. Pero hay otro tipo de separatismo que lo maneja el llamado Deep State, Estado profundo, porque son mafias oligarcas. Esas Claro. oligarquías manejan el planeta Tierra desde hace milenios. ¿Vale? Entonces, Jorge, es lo mismo que dijimos en el otro momento del programa anterior, para concluir, el 5G. Dicen que el 5G es un arma Claro. criminal. No lo. Mirá, Sí, yo venga. te voy a decir lo siguiente. Clausewitz, que es uno de los filósofos de la guerra más importantes, no olvides que escribió 11 tomos en 1833, el último no se publicó porque falleció. Él decía, el fin de la guerra es quebrar la voluntad de resistencia de mi enemigo, porque hay un conflicto, es decir, yo quiero, por ejemplo, esta computadora y vos también la querés, entonces entramos primero en una negociación y después, si se quiebra la negociación, entramos en la fuerza y en la sangre. Yo siempre digo que la guerra es la política con sangre, pero es político el tema. La guerra es un hecho político, sociopolítico, no militar. ¿Por qué? Porque pensá que hoy, con los medios de comunicación, ese quiebre de voluntad del otro, yo lo hago con la información, ¿entendés? No necesito dispararle un tiro. Si yo lo bombardeo con una determinada información durante un cierto periodo de tiempo, esa persona va a compartir mi objetivo, por lo tanto ya no hay más conflicto, ¿entendés? Porque antes, ¿qué pasaba? Vos te negabas a darme un territorio, ¿está bien? Entonces primero negociábamos, vos me decías no, no te lo doy, bueno, entonces te invado, mato a una determinada cantidad de gente y vos te vas a rendir hasta que la sangre pueda soportarla. Cuando llega al nivel de sangre, hasta acá peleo o me rindo. Muy bien, ahí quebrás la voluntad, ¿ves? Muy bien. Pero hoy, con una maniobra lenta a través de los medios de comunicación, yo hago que esa tierra vos me la regales a mí. No hace falta que yo tire un tiro. Te cambio la percepción de tu valoración. Por eso es tan importante la cultura. Y por eso la maniobra de la subversión cultural es mucho más importante que la subversión armada. ¿Entendés? Porque es más profunda y es ¿cómo explicarte? Más sutil y se entronca con lo que decía Sun Tzu. El arte de la estrategia es ganar sin sangre, Así es. ¿entendés? Entonces vos fijate que los gobiernos en América Latina, paradójicamente, con constituciones liberales, con constituciones democráticas, republicanas, se están yendo hacia un castrocomunismo. Es un absurdo. Es decir, vos le preguntás a la gente y, y está como anestesiada. ¿Entendés? Y Claro, esa anestesia es lo que yo te digo, que la semilla que se sembró hace 30 años, hoy está floreciendo. así Fue es. una maniobra muy lenta. Primero, destruir la familia con el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene dos variables. Una es que los grupos narcotraficantes, por supuesto, tienen un caudal de enormes recursos económicos que pueden quebrar cualquier gobierno, corromperlo. Pero además, otro efecto colateral, que es la destrucción de la estructura familiar y de la estructura de valores de la sociedad. Esa sociedad queda anémica. Es como si yo a un cuerpo humano le sacara todos los glóbulos rojos. Entonces es manipulable, es manuable, porque nadie defiende lo que no ama. ¿Escuchaste? Nadie defiende lo que no ama. Y vos amás tu tierra, tu bandera, tu país, tus valores, porque te formaron. Ahora, si yo saco esos valores y los relativizo, por eso yo digo que la gente se está tornando nihilista, ya no cree en nada. Entonces, al no creer en nada, va a lo más fácil, ¿entendés? Al que te promete que vas a ser millonario mañana y que vas a vivir en una sociedad paradisíaca, sin esfuerzo y sin mérito. El propio presidente de Argentina lo ha dicho cuando asumió. Dijo, yo no creo en el mérito. ¿Qué significa? ¿Que somos todos mediocres entonces? ¿Que nadie, o sea, no vale el esfuerzo? Es que, ¿Solamente vale, claro, digamos, la dádiva o vale el favor que te puede hacer un gobierno? ¿Entendés? Entonces, si ese valor no se reconstruye rápidamente, yo te puedo asegurar que
el crimen organizado, actuando con factores políticos, pueden llegar a controlar toda América, porque también tenemos un poder débil en Estados Unidos y en Europa. Es decir, Occidente, en términos generales, está muy débil, ¿entendés? Y está siendo penetrado por esta maniobra, que es muy sutil y es muy inteligente. Se necesita mucha materia gris para esto, ¿entendés? Y bueno, y vemos que los gobiernos y las universidades no están adecuadas, los institutos no están adecuados, ¿entendés? Entonces tenés familias desestructuradas, sin valor, personas que son nihilistas, que no creen en nada, sociedades que van hacia la corrupción, hacia el dinero fácil, y territorios muy importantes en recursos, que otros países necesitan, ¿entendés? Entonces es como una pinza que se va cerrando y estamos quedando atrapados sin darnos cuenta, porque lo peor es cuando uno no se da cuenta de la maniobra, porque cuando uno se da cuenta trata de luchar o trata de defender lo que tiene, ¿entendés? Pero las sociedades están como anestesiadas, Juan, y ese es el gran problema. A España le ha pasado también. Es un virus. Es un Claro, virus anestesiado porque mira, la televisión, la contrainformación, quiénes son los que controlan los medios, quiénes son los accionistas, qué motivación ideológica les lleva a tener nexos con Venezuela. Yo podría nombrar al capo de una empresa que está aquí en España controlando pues todo, todo. ¿Y qué han hecho? Tal canal de la gente robamos y metemos fondos para odiar la otra facción, que eso es lo claro, que ellos tienen un plan oculto que se llama federalizar Europa. claro. Y con eso quiero concluir esta información. Cuando quieren federalizar, que es parecido a como se puede decir balcanizarlo, Sí. Lo que yo es te decía, feudalizar. exacto, es lo mismo, aunque cambie el término, pero es lo mismo. Sí, Entonces, por eso Jim Sapp sacó ese informe o ese manual para hacer barricadas y lo han utilizado gente inexperta. Por eso también es importante que esta información de este programa pues, llegue a la gente y por eso te quiero dar las gracias por echarle, como no, por podríamos favor. decir, narices, porque esto es jugársela. O sea, tú tienes una gran reputación, muchos años informando, dando charlas, clases, instruyendo a gente que necesita aprender. Y para mí es, por decirlo así, es un placer escuchar a un maestro de la materia como es tema bélico, alguien que valora la provida, la soberanía, porque eso, mira, dentro de lo que cabe me quedo con eso. No Claro. hace falta ¿Sabes qué estar de pasa, Juan? acuerdo con todo, pero Son los bueno. valores que nos formaron. ¿Entendés? Los países fueron grandes en general, te digo España como algunos de Iberoamérica, cuando se reafirmaron en sus valores, porque cuando vos tenés identidad, tenés valores, sos creíble y sos confiable, quiere decir que tenés crédito, ¿entendés? Entonces, cuando vos no tenés esos valores, no tenés crédito, nadie, sos un paria en el mundo. ¿Y quién va a invertir? Vos decís, bueno, mira, en España no hay trabajo, porque no hay inversión, porque no, ¿quién va a poner una fábrica cuando no es confiable el gobierno? ¿Entendés? Es decir, mira, cuando vos no tenés identidad es como una hoja de un árbol que se desprendió del árbol y no sabe de qué árbol es. ¿Entendés? Sí, además se entiende perfectamente. Hay una desconfianza total, Jorge. Bueno, ya para concluir, ya Sí, entrando en la fase última, que en estos momentos se me viene a la cabeza algo que es para darlo como remate final, es que realmente a veces tenemos que depender más de nosotros en esa lucha individual, como se podría decir. No se trata de creerse alguien un Robin Hood porque no, pero sí que conozcas lo que hacen algunos cuando están en el poder, porque vemos en Argentina cómo está la cosa. La cosa en Argentina está de madre, perdóname la expresión, decían en las noticias, ¿no? Es que alguien, ¿no? Alguien con una pistola y raramente lo detienen. Yo te digo, si me preguntaras a mí qué creo que ha podido pasar, es que ha sido para crear una ley política. No es normal que vaya con la pistola así y diga, ha fallado. O sea, a mí sí, esto no, me... pero además hay cosas, ¿sabés qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Argentina tiene una historia muy trágica. Entonces, el tema es que
es un ambiente muy enrarecido de los últimos meses, con el tema del juicio a la vicepresidenta, donde las pruebas son abrumadoras. Es decir, si tu hija tiene 6 millones de dólares en una caja de seguridad, nunca trabajó, si tu hijo tiene bienes por 50 millones de dólares, nunca trabajó, si tu chofer, que era jardinero, de repente tiene 25 estancias, no hace falta demasiado juicio, pero bueno, hay normas y debe cumplir con los juicios y las etapas procesales correspondientes para que se defienda, como todo país republicano, ¿no? No, no, Pero por está supuesto. muy enrarecida la situación. Pero hay cuestiones, anoche fue una conmoción en Argentina, hoy se decretó un feriado nacional, y está todo por aclararse. Desde un punto de vista generalizado, nadie está de acuerdo con ningún tipo de atentado ni de agresión. Claro, por supuesto que eso se tiene que Pero, condenar. claro, pero ¿sabes qué pasa? Argentina es un país muy particular y ha habido muchos antecedentes de hechos similares donde realmente se hacían con segundas intenciones, ¿entendés? Porque además, si realmente, digamos, el agresor tuvo la intención de matar, hay cuestiones que yo, por ejemplo, a la seguridad de la presidenta los estaría echando ya directamente. ¿Por qué? Porque vos has visto que en cualquier atentado del mundo lo primero que hace un servicio de seguridad presidencial es proteger a la vicepresidenta. La vicepresidenta ha seguido firmando autógrafos, sacándose fotos. Es decir, cuando hay un atentado, aunque no haya salido el disparo, ¿qué hay que hacer con la persona que se protege? Sacarla del lugar inmediatamente, porque vos no sabés si hay un francotirador, si hay otra persona más. ¿Cómo se va a quedar 10 minutos más firmando autógrafos? Entonces, hay cosas que son contradictorias. En los próximos días se sabrá Se verá. exactamente, se verá. Pero ¿sabes qué pasa? Volvemos a lo mismo. Es un país que lamentablemente la ideología lo ha destruido, la corrupción lo ha destruido, y es como un reguero de pólvora. Falta nada más que un fósforo. Claro. ¿Entendés? Lamentablemente, ¿no? Porque Argentina es un país con mucho recurso humano y mucho recurso natural, y realmente es una decadencia absoluta, y también por gobiernos que han aplicado recetas absolutamente, desde hace 20, 30 años, absolutamente contra natura, digamos así, ¿no? Donde no son proclives a la inversión, Exacto. ¿entendés? Entonces, por supuesto, hay pobreza. Si vos querés, mira, esto es fácil, si vos querés realmente hacer algo bien, tenés que imitar al que ganó, no al que perdió, Exacto, exacto. ¿no? Si Sí, vos sí, querés por armar un supuesto. buen equipo de fútbol, Hay ¿a quién que vas a imitar buscar? al ¿Al que, Barcelona, al Real Madrid? al Real Madrid, ¿Está bien? lógico, un equipo Bueno, ganador. no vas a buscar al último de la tabla. Entonces Argentina va a buscar la receta en Venezuela o en Cuba, que son países que han perdido, en países que la gente no puede comprar papel higiénico. En vez de decir, bueno, mira, ¿cómo funcionan en Suecia las cosas? No estoy hablando de las grandes potencias, países normales. Nueva Zelanda, ¿cómo funciona? No sé, en Noruega, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una degradación de tipo moral. Y eso es lo peor. Por eso siempre digo que la crisis es cultural. De la cultura después se desprende lo económico, lo político, lo financiero, lo militar, lo de seguridad. ¿Entendés? Pues viendo desde este panorama, ahora sí que con este resumen despedimos el programa. De verdad que hablaremos de Argentina en el siguiente programa o planteamos una Bueno, nueva línea. cuando quiera, Profesor Juan. doctor Jorge Corrado, abogado, también director del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, un currículum impresionante, de verdad. Muchísimas gracias por No, por prestar tu favor, tiempo gracias. y Gracias, Juan. muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por la amabilidad y la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Gracias por Nos ver vemos. Juan Cama Investigaciones. Gracias a todos.